Habíamos terminado el capítulo 7, si recuerdan. Habíamos hablado sobre las diferentes situaciones que suceden, por ejemplo, con cosas prohibidas que uno hace, piensa o habla, que bajan a las 3 cáscaras impuras y que no hay manera de elevarlos de ahí, que no hay manera de volver a traerlos de ahí, quedan atados, salvo cuando la persona hace teshuvá de un amor muy especial. Y después también hablamos de las comidas permitidas que una persona come. Permitidas me refiero kasher, que la persona come y que pueden elevarse, traerse de vuelta, a pesar que en el momento que una persona lo hizo, comió o pensó o habló cualquier cosa permitida, cualquier cosa banal, pero no es una prohibición, no es algo prohibido de la Torá. Entonces la persona cuando hace eso puede después, al hacer teshuvá, volver a elevarlo a la divinidad, a la santidad. Eso es lo que habíamos hablado en el capítulo 7. Ahora continuamos en el capítulo 8, más o menos con algo similar, del mismo tema, pero más específico. El Alter Rebbe, el autor del Tanya, agrega un dato más, o varios datos más, como vamos a ver. Entonces el Alter Rebbe comienza el capítulo 8 diciendo que hay una cosa adicional en las comidas prohibidas, las comidas que no son kasher, que por eso, como dijimos antes, se llaman prohibidas, que la palabra prohibida habíamos explicado, si recuerdan, es que están atadas en las impurezas y que no pueden elevarse. Que entonces, inclusive una persona que comió una comida prohibida, pero la comió sin saber, o sea, sin saber, no sabía que era algo prohibido, y su intención al comerla era el servir a Dios para poder tener fuerzas con esa comida para servir a Dios. Esa fue su intención. Una persona fue, comió, vamos a decir, un pedazo de carne no kasher, no sabía que no era kasher o no sabía que no se puede comer carne no kasher, pero su intención fue comer para estar bien, para estar fuerte y para poder servir a Dios con la fuerza de ese alimento. Y no solo que pensó en eso, dice el Alter Rebbe, sino más aún, él así actuó en la práctica. ¿Qué quiere decir así? Él actuó en práctica, después de comer recobró fuerzas, recobró energías, y con esa energía y con esas fuerzas fue y rezó o estudió Torah, etcétera, etcétera. Que como sabemos, si esto hubiese sido comida kasher, entonces hubiese agarrado las chispas de ese alimento kasher, las chispas divinas de ese alimento kasher, y lo hubiese elevado a la divinidad. Pero en este caso tenemos la desgracia, o tiene esta persona la desgracia, que ese alimento no era kasher, pero él no lo hizo adrede, él lo hizo sin querer, sin saber. Entonces dice el Alter Rebbe, inclusive en una situación tal, la divinidad de esa comida no sube y no se embiste en las palabras de la Torá o la Tfilá que él hizo con la fuerza de esa comida, como si sería permitido. ¿Por qué es así? Porque como dijimos antes, porque está unida, está atada esta divinidad en la mano de la impureza de las 3 cáscaras impuras, y por eso no pueden subir a la divinidad. Quiere decir, el detalle que está agregando acá el Alter Rebbe, agregado al capítulo 7, que en el capítulo 7 hablamos de una persona que come comida no kasher, o una persona que come comida kasher, pero no lo hace para servir a Dios. Acá en este capítulo trae el Alter Rebbe una mezcla de las dos cosas. Por un lado, comió comida no kasher, pero lo hizo sin querer, sin saber. Y por otro lado, sí lo hizo con intención de hacer tuilá con esa comida, con esa energía de la comida. Sí lo hizo con la intención de, con la energía de esa comida, estudiar más Torah, etcétera, etcétera. Debemos saber que por cuanto que está prohibido esa comida, y la palabra prohibido, como dijimos antes, significa que está atada a las impurezas, no tiene la posibilidad de elevarse, no tiene la posibilidad de volver a subir a la divinidad, inclusive si lo hizo para el servicio de Dios. Y agrega más el Alter Rebbe y dice, no estamos hablando de carne solamente. Carne
no kasher, que carne no kasher es una prohibición de la Torah escrita, sino inclusive una persona que comió sin saber algo prohibido por los sabios. ¿Está bien? Que como sabemos la expresión de la Torah que dice Hamurim divrei sofrim yoter mi divrei Torah, que hay veces las palabras de los sabios son más graves, son más fuertes, son más duras que las palabras de la Torah misma. Entonces, si una persona, por ejemplo, hay vinos que se llaman Stam Yenam, vinos de un goy, que no es un vino de idolatría, porque la prohibición de tomar vino no kasher, vino común que hace un goy, es porque los goy acostumbraban, y en algunos países todavía acostumbran, que las primeras gotas de vino las volcaban para su idolatría. Y por lo tanto eso se llama un vino de idolatría y no se puede tomar. Pero los jajamim agregaron una prohibición más, que inclusive un vino que no fue volcado para la idolatría, que está un vino, es un vino kasher, que no tiene nada de malo, no tiene ningún aditivo prohibido, es pura uva, pero lo hizo un goy, lo hizo un no judío, los jajamim prohibieron tomar ese vino, se llama Stam Yenam, el vino común del goy, que no es idolatría, tampoco se puede tomar, y en ese caso una persona que tomó un vaso de vino no kasher, o sea, un vaso de vino hecho por un goy, y con la fuerza y la energía que le dio esa copa o ese vaso de vino, rezó o estudió, las palabras, la vitalidad la vitalidad divina que había en ese vino, en esas uvas, no sube a la divinidad porque era prohibido. ¿Se entendió hasta acá? Claro. Perfecto. Hago una aclaración más. ¿Qué significa lo que dice acá el Tania? Que son más graves las palabras de los jajamim que las palabras de la Torah. Y para entenderlo correctamente esta expresión, aunque no tiene nada que ver específicamente con el Tania en sí, porque es una expresión de los sabios, pero hay que entenderlo también. En general nosotros sabemos que las prohibiciones de la Torá, las cosas que están prohibidas por la Torá escrita, si una persona las hacía sin querer o sin saber, en la época que existía el Beit HaMikdash, aparte de hacer teshuvá, aparte de arrepentirse, debía traer un sacrificio a Dios, debía traer un korban hatat, un korban hasham, que eran diferentes sacrificios por pecados que se podían hacer sin querer o sin saber. Pero si la persona cometía una transgresión de la Torá escrita adrede, no sin querer, sino lo hacía a conciencia y con testigos y con prevención de los testigos, entonces depende cuál es la prohibición, pero los castigos partían desde latigazos que había que darle hasta penas de muerte inclusive. Como sabemos, Shabbat, pan en Pesach, o comer en Yom Kippur, o todas esas cosas tienen castigos o consecuencias muy graves que inclusive puede ser la pena de muerte. Pero las transgresiones de los sabios, si una persona transgrede los pecados de los sabios, sea sin querer o sea a propósito, no tiene pena. Tiene que hacer teshuvah. Por supuesto, cometió un error y está mal, pero no tiene pena. Entonces, si nos fijamos basados en las penas, parecería ser que las palabras de la Torá son mucho más graves que las palabras de los jajamim. Entonces, ¿por qué vienen los jajamim y dicen que son más graves las palabras de los jajamim que la palabra de la Torá? Porque lo que quieren decir los sabios es lo siguiente, que es verdad que en el caso de las penas son más grandes cuando uno transgrede un precepto de la Torá escrito con un precepto de la Torá de los jajamim, pero en referente a Dios, a la conexión que la persona hace con Dios, por cuanto que la misma Torá quiere y expresó claramente que los jajamim pongan leyes y que los jajamim hagan vallas y que esas vallas todo el pueblo judío las respete como si fuera la palabra de Dios. Por lo tanto, en ese sentido, es tan grave o más grave transgredir, un precepto de los sabios con precepto de la Torá, porque un precepto de la Torá vos podés decir no sé ni para qué existe, no sé ni para qué Dios lo dio, y por lo tanto, como no lo entiendo, como no lo conozco, puedo que me equivoco y lo hago. Pero las palabras de los jajamim están claras y especificadas por qué no se debe hacer, y los jajamim
son personas que de alguna manera humanos están a un nivel nuestro, y por lo tanto, cuando vos transgredís una palabra de los Jajamim, de alguna manera es más grave en el concepto de la unión y la relación que eso produce con Dios, que cuando transgredís una palabra de la Torah. Esa es la explicación de eso. ¿Ok? Continuamos ahora sí con el Tania. Lo que viene diciendo el Tania, por esa razón, dice, nosotros vamos a ver que en nuestro interior tenemos dos tipos de Yetzer Hara. Tenemos un Yetzer Hara, un instinto malo, que nos incita a pecar, a cometer cosas prohibitivas, sin querer o adrede, pero nos incita a cometer cosas prohibitivas, prohibiciones. Quiere decir isurim, cosas que la Torah o los Jajamim lo prohibieron. Ese instinto malo es conocido en la Kabbalah con el nombre Shet Mishedeim Nochriim, que significa un instinto goy, no un instinto judío, sino un instinto goy. ¿Por qué? Porque es el instinto de todas las naciones que, como dijimos al principio, sus almas, la raíz de sus almas viene de las tres cáscaras impuras. Por eso, al ser un Yetzer Hara que está arraigado en las tres cáscaras impuras, su incitación, sus deseos de que vos te equivoques es de cosas prohibidas que están agarradas en las tres cáscaras impuras. Perdónenme un segundo, tengo un llamado. Lo atiendo y ya vuelvo. ¿Se entendió? Entonces, ese Yetzer Hara se llama un Yetzer Hara de Shet Shadeim Nuchrim. En cambio, tenemos otro Yetzer Hara interno, que es el Yetzer Hara que incita a los deseos, placeres mundanos, pero permitidos. O sea, te incita a cometer cosas físicas o materiales o de la vida común, que es permitido, no que es prohibido. O sea, te incita a comer comida kasher, pero en forma de gula, en forma para llenar tus deseos, etcétera, etcétera. Y ese instinto malo, conocido con el nombre en la Kabbalah, Shet Mishadehim Yehudim, que se llama que es un Yetzer Hara Yehudi. ¿Por qué? Porque por cuanto que, como dijimos en el capítulo 7, y estuvimos hablando hoy también, por cuanto que la persona que hace una transgresión, que la persona que come algo permitido, kasher, pero lo come por gula, puede devolverlo a la divinidad, significa que su raíz no es de las tres cáscaras impuras, sino su raíz es de la cáscara impura llamada noga. Por eso el Yetzer Hara a esas cosas, el instinto que incita a esas cosas, a cosas permitidas, pero hacerlas por placer, se llama un Yetzer Hara Yehudi. ¿Se entendió? De cualquier manera, dice el Alter Rebbe, inclusive en los casos de las comidas permitidas, cuando las come, y las come no para servir a Dios, sino las come para llenar sus deseos, y existe la posibilidad de que vos lo vuelvas a llevar a la divinidad a través de la chuvá, pero mientras no hiciste chuvá, están todavía en la impureza, las descendiste a la impureza. E inclusive, después que hiciste chuvá y devolviste esas chispas divinas de esa comida que hiciste descender a las impurezas, la devolviste a la santidad, la marca de eso queda pegada en el cuerpo físico. ¿Por qué? Porque cada comida o cada bebida que la persona come o bebe se hace inmediatamente parte de su sangre y parte de su carne. Por lo tanto, queda la mancha adentro de su físico que dañó a través de comer por gula, de comer por deseos físicos. ¿Qué pasa? ¿Atende? Perdón. Por eso, esto ya lo dijimos en el capítulo 7, pero acá va a aclarar un poquito más este sentido. Por eso la persona necesita, lamentablemente, el cuerpo de la persona necesita lo que se llama Hibut HaKever, lo que se llama
ese castigo específico al cuerpo, que es que el cuerpo se desintegra y después, cuando venga el Mashiach, cuando sea la resurrección de los muertos, va a volver a crearse ese cuerpo. ¿Por qué? Porque el cuerpo necesita purificarse y limpiarse de las impurezas que recibió el cuerpo. Al tener placeres de este mundo, de las impurezas de la cáscara llamada noga y del instinto judío que lo incitó a esas cosas, a esos placeres permitidos. Excepto, ¿quién es el que no necesita este castigo? Aquella persona que no tuvo placeres de este mundo para nada. ¿Por qué? Porque él siempre que comió o siempre que hizo algo permitido fue para servir a Dios, como el ejemplo de Rabbeinu Akadosh. Rabbeinu Akadosh se refiere a Rabbi Yehuda Hanasí, Rabbi Yehuda el líder de la época del Talmud, que él mismo dijo antes de fallecer que no tuvo placer de este mundo, ni siquiera del pequeño dedo de su mano. Quiere decir que la persona que tuvo ese comportamiento en su vida, que todo lo que hizo mundano o físico fue únicamente y exclusivamente para poder servir a Dios, esa persona no tiene el castigo o esta necesidad de Jibut HaKever, de que su cuerpo se desintegre en la tierra. Eso es en lo que refiere a las comidas. ¿Por qué? Porque dijimos claramente que cuando la persona come, entonces, aunque comió algo permitido, pero que está arraigado en la impureza, por lo tanto, se hace parte de su sangre y parte de su carne, y necesita purificar y limpiar el cuerpo de esas cosas negativas. Pero ¿qué pasa con la persona que habla cosas banales, permitidas? La persona que está todo el día hablando de chistes, deportes o negocios, todas cosas permitidas, pero no lo hace para servir a Dios, sino lo hace para satisfacer su físico. Como por ejemplo, dice el Alter Rebbe, una persona que es un ignorante, que no puede estudiar Torah. Entonces, a pesar de que él es un ignorante y no puede estudiar Torah, recae sobre él la obligación de no hablar cosas banales, sino decir Teilim o leer la Torah en el medio que él puede. Entonces, no podemos decir que esas palabras se hicieron parte de su carne y parte de su sangre, como en el caso de las comidas. Por lo tanto, para poder purificar su alma, porque la persona que habla cosas banales no está impurificando solamente su cuerpo, sino está impurificando también su alma. Para poder purificar, necesita un castigo que se llama Kaf Akela. ¿Qué es Kaf Akela? La expresión Kaf Akela significa que la persona lo llevan de un extremo del mundo a otro extremo del mundo. ¿Qué quiere decir? La idea es, porque estamos hablando que es un castigo al alma, ¿qué quiere decir que llevan al alma de una punta del mundo a otra punta del mundo? Está traído en los libros de la Kabbalah que el castigo acá implica que la persona la llevan de un extremo, al alma de la persona la llevan de un extremo a otro extremo. Primero, llevan al alma a mostrarle la verdad absoluta, la grandeza de la divinidad y la de la santidad, y inmediatamente después que la persona vio, que el alma de la persona vio esa grandeza divina, esa grandeza santa, lo expulsan y lo llevan a los pensamientos y a las palabras banales que él hizo en este mundo. Y en ese sentido, cuando te llevan a un estado tan elevado y después te bajan a un nivel tan bajo, produce un dolor, un sufrimiento muy grande al alma. ¿Está bien? Eso es cuando la persona habló palabras banales, pero permitidas. Pero ¿qué pasa si una persona habla palabras prohibidas, como por ejemplo chistes groseros o la shonará o cosas similares? Que como dijimos antes, esto tiene raíz de las 3 cáscaras impuras. Entonces Kaf Akela no alcanza para purificar y sacarle su impureza del alma.
también tiene que bajar al infierno, tiene que bajar al Geinam, que como sabemos el Geinam es un castigo, más grave que el Kafakela. La misma manera dice el Alter Rebbe, y acá vamos a ver una novedad que dice el Alter Rebbe. La persona que tiene la posibilidad de estudiar Torah, y en vez de estudiar Torah, ocupa ese tiempo en cosas banales, entonces Kafakela solo no sirve para su alma, aunque sean cosas banales permitidas, no prohibidas. Kafakela solo no sirve para bajar, para purificar el alma, para limpiarla, necesita cosas más graves que son consecuencias, que se castiga a la persona que dejó de estudiar Torah en forma específica. Al margen del castigo general, como cualquier mitzvah que vos dejás de hacer por haraganería, por vago, pero en este caso, al ser Torah, tenés un castigo adicional que se conoce con el término Gehinam Shel Shelek, un Geinam, un infierno de nieve, como está traído en otro lugar. ¿Qué quiere decir? Como sabemos que Dios castiga midá keneget midá, así como vos te comportaste, Dios te comporta con vos. Entonces, por esa razón, por cuanto que vos hiciste una transgresión, que dejaste de estudiar Torah, por el calor, por el deseo, por la vitalidad caliente que te dio de ocuparte de cosas banales, entonces significa, ¿cómo se dice? Cuando vos tenías ganas de hacer cosas banales con calor, etcétera, entonces en ese caso te llevan a Geinam Shel Esh, te llevan a un Geinam caliente, a un infierno caliente. En cambio, cuando vos tenías frialdad al estudio de la Torah, tenías como una indiferencia al estudio de la Torah, que eso se implica en la frialdad que tenías, en ese caso te llevan a un Geinam frío, a un Geinam de nieve, así como se llama. Antes de continuar, quiero aclarar, en general, en Hasidut, no hablamos mucho de los castigos, porque lo importante no es el castigo, sino lo importante es la conexión con Dios. Una de las grandes diferencias que trae el Hasidut con el no Hasidut es que antes del Hasidut la gente pensaba en uno mismo. ¿Qué significa la gente pensaba en uno mismo? Cuando vos cumplías Torah, inclusive hoy en día, el que no estudia Hasidut también tiene ese error. Cuando vos ponés tfilim o estudiás Torah o comés kasher y le preguntás a una persona común, me refiero a una persona común, una persona que no estudió Hasidut, le preguntás, ¿para qué pones tfilim? ¿Para qué estudias Torah? ¿Para qué haces estas cosas? Entonces la respuesta de él va a ser una respuesta simple que te va a decir, ¿cómo? Para que me den, para tener Olam Haba, para tener el pago en el mundo venidero, para que me den el Gan Eden, el paraíso, etcétera, etcétera. Quiere decir que el motivo sos vos. Vos querés un pago, vos querés deleitarte en el mundo venidero, entonces por eso pones tefilín, por eso estudias Torah. Hasidut nos explicó que el Tajles significa el objetivo, la meta, no es esa. Eso es un pago adicional, pero ese no es el objetivo. El objetivo es la unión con Dios, el amor a Dios. Entonces, cuando vos haces algo por alguien que amás, no es para satisfacerte a vos, sino es para satisfacer al otro. Y por lo tanto, como Dios dijo, que Él quiere que vos te pongas tefilín, que Él quiere que vos comas kasher, que Él quiere que vos estudies Torah. Y a pesar de que suena muy raro, cuando vos pones tefilín, Dios tiene un placer. Cuando vos haces tefilá, Dios tiene un placer. Cuando vos estudias Torah, Dios tiene un placer. Entonces el objetivo tiene que ser ese, el objetivo tiene que ser darle placer a Dios. Por lo tanto, ¿por qué acá el Alter Rebbe habla tanto del Geinam, de Kafakela, de Jibuta Kever, de todas estas cosas? Es simplemente para explicar, no para que sea ese el objetivo, porque hagamos o dejemos de hacer las cosas, porque de vuelta el objetivo de hacer o dejar de hacer no es por el Geinam y no es por Jibuta Kever, sino es por el amor o temor a Dios. Pero el objetivo del Tanya de aclarar todo esto es explicarnos el proceso de cómo ensuciamos, cómo impurificamos, cómo dañamos nuestro cuerpo, nuestro alma a través
Entonces, ¿por qué el Tania acá habla tanto de estos castigos de Jibutakever, de Kafakela, del Guinam de fuego, del Guinam de nieve? Simplemente lo que el Alter Rebbe quiere marcar son las formas en que vos con tus actos negativos podés impurificar y dañar tu cuerpo o tu alma, y con las cosas positivas cómo lo podés sanar o cómo lo podés mejorar tu cuerpo o tu alma. Ese es el punto. ¿Se entendió? Claro. Perfecto. Vamos a terminar el capítulo 8 con algo llamativo que dice el Alter Rebbe. Y hay que escucharlo hasta el final para entenderlo correctamente. Dice el Alter Rebbe así: de la misma manera, las personas que estudian ciencias seculares también se considera, dice el Alter Rebbe, palabras banales en lo que refiere a la transgresión de estudiar Torah. ¿Por qué? Porque si vos haces una carrera universitaria, por ejemplo, si estudias medicina o si estudias abogacía o cualquiera de esas carreras, todo el tiempo que estás estudiando eso, estás dejando de estudiar Torah y se considera como que dejaste de estudiar Torah. Así está escrito en las leyes del estudio de la Torah. Y más aún, dice el Alter Rebbe, un detalle más fuerte, dice que es mucho más impuro, es mucho más grave estudiar ciencias seculares que hablar pavadas. ¿Por qué? Porque cuando vos hablas pavadas, que no hace falta ser una persona intelectual, ni hace falta involucrar tu intelecto en las pavadas que estás hablando, en las tonterías que estás involucrando, entonces no dañás y no impurificás la parte intelectual del alma espiritual. Jochma Binah y Dat, el Jabat, significa los poderes intelectuales de tu alma espiritual. Al hablar tonterías, no estás manchándolas con la impureza, estás manchando la parte del alma que está relacionada con los sentimientos, con Gesed, con Gurá, con Tiferet, etc. Por ejemplo, una persona que habla de fútbol, una persona que habla de tenis, una persona que habla de béisbol, una persona que habla de cualquier deporte y vive con eso y está involucrado en eso profundamente y mira todos los partidos que tiene que ver y lee todas las notas que tiene que leer, etcétera, etcétera. No está impurificando el cerebro, porque para entender un partido de fútbol no hay que hacer gran culto, o para hablar de un partido de béisbol no hay que ser una persona que tiene estudios universitarios, sino inclusive el hincha común, la persona simple, inclusive no culta, también puede hablar de eso. ¿Qué estás impurificando? Estás impurificando tus emociones. Tus emociones. En cambio, una persona que dedica sus poderes intelectuales a las ciencias seculares, a una carrera universitaria, está impurificando no solo la parte sentimental del alma, sino también la parte intelectual de la persona. Y por esa razón es mucho más grave estudiar en una universidad, vamos a decir, estudiar estudios seculares que hablar tonterías. Entonces, ¿cómo puede ser, dice el Alter Rebbe, que hubo grandes tzadikim que estudiaron estudios seculares? Como sabemos, el Rambam y el Ramban y Soforno y Abarbanel y un montón de sabios de la época, de épocas diferentes de la historia del pueblo judío, eran grandes médicos, y eran grandes políticos, y eran grandes economistas, etcétera, etcétera. Dice el Alter Rebbe, salvo la persona que hace una carrera universitaria, que la hace simplemente para tener una herramienta de trabajo o para poder, o sea, poder tener sustento y no estar preocupado y poder servir a Dios, o la persona que hace esa carrera porque sabe utilizar esos conocimientos para la ayuda de estudiar Torah o servir a Dios. Y dice el Alter Rebbe, finalizando el capítulo 8, que ese realmente fue el motivo del Rambam y todos los demás que estudiaron estos estudios seculares, que no fue para agregar conocimiento, que no fue para hacer una carrera y llamarse cultos, sino fue, en el caso del Rambam,
porque buscaba una manera de sustentarse dignamente y poder dedicarse la mayoría del tiempo al estudio de la Torá y al servicio de Dios, o como otros grandes sabios que lo utilizaron para entender mejor secretos de la Torá o servir mejor en algunos aspectos a la Torá. Ese es el punto y con eso terminamos en el capítulo 8. Bueno, hasta aquí el shiur de hoy. Continuaremos, si Dios quiere, el martes que viene con el capítulo 9.